Bienvenidos amigos a vuestra radio, a Radio Despí, una vez más aquí en el programa Energías y Misterios, con un servidor, David Flor, y con nuestro amigo e investigador insuperable, Frank Meral. Frank, bienvenido otra vez aquí a Radio Despí, a Energías y Misterios. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Despí y sobre todo a nuestros gente que nos escucha semanalmente y que bueno, que vemos que cala todo lo que estamos hablando semanalmente. Y a ti, sobre todo, David, un gran saludo. Esta semana hemos estado hablando fuera de cámara tú y yo, aparte llevamos otro programa también con más gente, y hemos hablado de psicofonías, hemos hablado de psicoimágenes, hemos hablado de cosas que normalmente la gente las saca mucho, pero realmente no son válidas, no tienen ninguna validez científica. Pero también podemos hablar de algunas que hemos sacado nosotras, que al menos la duda la siembra. Me acuerdo de esa foto que te pasé, que se veía un niño, se veían dos mujeres en una especie de lavadero, como si estuvieran charlando una enfrente de otra, y ese hombre al lado de ellas. O sea, son tres psicoimágenes muy curiosas, además más en relieve, que distienden mucho de lo que es, digamos, una pareidolia. ¿Las podríamos dar por buenas, Fran, esas imágenes? Bueno, hay fotografías muy curiosas en las cuales se nota muchísimo cuando una fotografía puede, bueno, no ser, o sea, no ser válida, pero sí ya con el pixelado, con las formas de hacer la fotografía, automáticamente son desechables. Esta fotografía que me estás comentando, por ejemplo, es muy curiosa, porque, bueno, porque no puedes estar en ese momento en que la cámara cuando hace la fotografía y se actúa con cámaras infrarrojas, de eso se trata, de intentar detectar a través de las cámaras infrarrojas y a través de fotografía y vídeo, pues intentar detectar algo que el ojo humano no ve, ¿no? En este caso, la imagen es súper curiosa, la verdad, es las dos mujeres y el hombre junto con el niño, y la verdad que no deja de ser una imagen pues verdaderamente, quizás sería para que no fuese ni verdadera ni falsa, por decirlo de una manera, al igual que nosotros, lo que vamos a mostrar sería una evidencia, no un hecho, sino una evidencia en una fotografía, y poder presentarla pues a la gente no como una imagen fantasmal, sino como una evidencia que hemos captado en la cámara de fotos. La verdad que es muy curiosa, una fotografía muy interesante, David, y que, bueno, pues que gracias a la tecnología de los infrarrojos y los ultravioletas, pues nos hace llegar esas imágenes que con el oído humano, por ejemplo, a nivel psicofónico y con la vista, pues el ojo humano no ve. Hay otra imagen que a mí me causó pavor, porque es tan buena, que es la tuya, la que me pasaste el otro día, la del televisor, la de estar en blanco y esa sombra de hombre, porque parece una sombra de hombre, pasando de un lado al otro, y después esa bola de energía que baja. Es increíble. ¿Nos la puedes describir ya que es imagen tuya, por favor? Bueno, esta es otra evidencia también. Esto es una, ya hemos hablado en programas anteriores que esto es la casa de una pareja, de un matrimonio que se queda a la casa de los padres, ¿no? La verdad que cuando se empezó a trabajar en el lugar, como ya hemos dicho muchas veces, es raro que mi profesor Gustavo, el profesor Gus, me diga que, bueno, que vamos a pasar de la parapsicología al ocultismo, ¿no? Él precisamente que diga esas cosas, ¿no? El que no cree en muchas cosas, el que no cree en Claro, muchas de estas ni cosas. creo, ni que, claro, nosotros ponemos muchas veces en tela de juicio incluso hasta todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que había un halo extraño en esa casa bueno, pues que había que seguir trabajando porque lo que estaba sucediendo y lo que la entrevista que le estábamos haciendo a los dos por separado, pues la verdad que era bastante curioso e interesante, ¿no? Entonces no dijimos ni que fuera paranormal,
ni que fuera algo psíquico por parte de ellos, porque había que seguir indagando, ¿no? La verdad que cuando la primera trabajo que se hizo fue pedir permiso para poder poner cámaras de infrarrojas en ese comedor, con ellos dentro, porque también había que hacer el trabajo sin ellos, a ver si la fenomenología supuestamente de qué forma se manifestaba, si a través de que usen la telergia de ellos o bien que la casa estuviera infestada, hay que barajar las dos hipótesis, y lo que hicimos fue poner cámaras infrarrojas. Cuando se ve en la imagen, que se ve en ese color rojizo, es la cámara infrarroja que trabaja, y vimos algo raro en esa pantalla. ¿Qué hicimos? Metimos un filtro blanco a aclarecer esa imagen, porque había una cosa extraña que se cruzaba y no sabíamos lo que era. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en la pantalla de ese televisor, ¿vale? Lo que pasa es que se ve porque son siluetas. Y cuando viste la imagen solo se puso en blanco y deducimos que era el televisor, ¿no? Pues al cruzar, algo cruzó y se ve como algo entra y sale por la pantalla, ¿no? Como una pequeña sombra. No con eso, eh, cuando volvimos a colocar otra vez la pantalla tal y como estaba en el vídeo, o sea, como estaba grabando la cámara, vimos que una bola de energía en el marco subía y bajaba a la misma velocidad. A eso nos daba un poco a entender, primero, que efectivamente la casa podía estar infestada, y lo que también nos hacía entender que era a uno de los dos inquilinos de la casa lo que podían promover. O sea, haciendo ensayos, llegamos a la conclusión de que era uno de los dos cónyuges el que tenía pues esa telergia. O sea, había que saber si era foco, o sea, que la misma persona era la que podía producir esos fenómenos, o bien fuera catalizador, que era que la propia casa, o sea, la infestación de la casa usara a la persona como para que se manifestara estos aportes, ¿no? Es curioso porque, claro, es que la silueta es muy clara. La silueta cuando pasa de un lado a otro es clara. También como las otras fotos que te pasé del monasterio, que se ve incluso un monje así difuminado, se ve también una figura totalmente negra, que esa puerta de la figura negra, Frank, no lo sabías, era donde embalsamaban a los frailes cuando se morían. Es muy curioso el sitio y la zona, ¿no? Sí, sí, Estamos hablando de un monasterio del Moncayo que no nos dieron permiso para sacar la investigación pública. Salieron muchas fenomenologías de ahí, de sombras, de psicofonías y tal, pero no las pudimos sacar públicas, pero sí que para nosotros nos dejaron investigar y salieron ese tipo de fotos que te pasé. No sé si quieres comentar alguna de ellas. Bueno, sí, como he comentado antes, las he estado mirando. La verdad que son muy curiosas todas las fotografías. Muchas veces la fenomenología en un lugar, bien porque puede haber energías telúricas por debajo en el subsuelo, o bien pues por otro tipo de energía que puedan manifestarse, incluso hasta por los aparatos. eh, Puede ser que lleguen a llegar a manifestarse. Mira, te digo que la mayoría, ¿vale? Es difícil, porque hablo siempre en hipótesis y siempre en lo que son evidencias, ¿eh? No nos podemos salir del campo, ¿vale? Para que tú veas con tus propios ojos algo es bastante complicado, ¿vale? Es muy difícil. Como digo yo, tiene que haber ese pequeño cortocircuito espacio-tiempo y estar tú en ese preciso momento en el que suceden las cosas, ¿no? Sin embargo, yo te digo, cuando se usan las cámaras infrarrojas, las ultravioletas, y estás, bueno, pues trabajando en ese lugar sobre este material, la verdad que, pues, que puedes llegar incluso a poder fotografiar, o incluso hacer o vídeos, sobre todo muy curiosos, en el cual salen cualquier evidencia. Luego tienes que analizarlos, que muchas veces, pues, digamos que la mayoría, ¿vale? Son pareidolias, son hechos que muchas veces son sombras nuestras, o son cosas que
que a lo mejor no lo vemos bien, pero sin embargo, fíjate, los rayos de la luna que pueden entrar por una ventana, en fin, nos pueden hacer malas jugadas, pero para eso está lo que es el laboratorio, lo que es el análisis y te dan los resultados, ¿no? Pero exactamente haciendo fotografías a nivel con cámaras, vuelvo a repetir, infrarrojas, ahí es donde se trabaja con ahínco, ¿no? Venimos con muchas veces, Isamari viene con 150 fotos, 200, según donde estemos, y fíjate la cantidad, la barbaridad de fotografías, y luego irlas mirando las más interesantes que vemos, y las apartando, las que ya no, o sea, que tienen un trabajo. Luego, a través, ya que empiezas a analizar esa fotografía, lo que hacemos es partirla como un tablero de ajedrez, ir analizando recuadro a recuadro, o sea, que no es fácil el trabajo hecho luego ya aquí en el laboratorio, bueno, o leonera, como aquí me dicen que tengo, ¿no? Entonces, es eso, ya luego ya también, David, pues ya termino, es la rigurosidad también de la persona. Hay gente que encuentra cualquier cosa y de enseguida lo único que hace es como la psicofonía, aclara y la enseña, no hace más nada. Hay que mirar a ver de dónde procede, cómo se ha procedido, cómo se ha provocado esa dicha silueta o humo o lo que haya en ese momento, y trabajar. Piensa que si encontramos algo en infrarrojos en el lugar, hay que seguir trabajando en el mismo sitio. Claro, la cosa ya es que hagas una fotografía, te la traigas y la analices. Que si encontramos una fantasmogénesis en ese lugar, hay que trabajarlo en el lugar. No te puedes traer ese fantasma al laboratorio, ¿no? Es como cuando es el bicho ese que dicen, ¿te traerías un león a analizar en el laboratorio? No, te vas a traer fotografías, vídeos, o sea, los comportamientos del animal sí que lo puedes analizar en el laboratorio, pero el animal no. Mira, hay cosas curiosas a veces que pasan. A mí me pasó, además tengo pruebas para demostrarlo, porque sabes que siempre cuando hablo con fundamentos, con pruebas. Fue en la fábrica del Callar, la famosa fábrica del Callar. Allí cuando yo entro muchas veces, porque primero que soy pueblo de mi abuela, lo conozco desde pequeño, y la fábrica lo conozco desde que tengo uso de razón prácticamente, pero las veces que he ido allí he tenido sustos importantes. Uno de ellos es que notaba como si me quisieran echar, que me notaba como una presión que no me dejaba entrar, y ese día no hice caso y acabé cayendo en uno de los agujeros, caí casi 10 metros, estaba con Sergio de los Suaves investigando y me tuvieron que sacar de allí porque me caí, pero en ese mismo día hice una foto que tú la tienes, que me sale esa especie de guardia civil con el mostacho, la perilla, el gorro y la escopeta. Esa foto, Frank, si la has podido analizar, y yo tengo la duda, porque claro, yo soy muy escéptico también. Podría ser una pareidolia, pero es lo que decimos, es que es tan clara y además está a 3 dimensiones, que es una fotografía genial. No sé si la has podido analizar, la has podido ver. Bueno, sí, las fotografías que me mandaste el otro día, las estamos todavía analizando. Simplemente sí que la hemos visto, porque claro, cuando la fotografía, por ejemplo, es nuestra, tenemos información de la cámara que ha sido, o sea, tenemos mucha más información. Cuando las fotografías nos la mandan otras personas, mírame esta fotografía, muchas veces son muy evidentes que nos quieren tomar el pelo, ¿vale? Entonces, enseguida, cuando vemos algo raro, le metemos un fondo, un trastorno de color, y vemos que, por ejemplo, si le metes el color naranja, por decirlo, todo, el fondo, todo es naranja, más claro, más oscuro, pero ya lo ves. Sin embargo, cuando ves que es un corte y pega, se pone de color blanco. O sea, el tono del color de lo que supuestamente han colocado, ya te está dando que el tono no tiene nada que ver con la fotografía. Es un tipo para intentar poder saber si lo que muestran es real o no, ¿no? Nos colocaron también en una fotografía que hizo Isamari en Badajoz, a través de una mancha, David, una mancha en la pared, que era una mancha, vamos, nos pusieron un niño con un hula hoop, vestido como de marinero, o sea, Perdona, alucinante, que casi, Samari quería denunciarlo
porque usaban una fotografía, y encima estábamos nosotros allí, que estábamos con ellos, o sea, usan una foto sin permiso, que por un lado dice, oye, Fran, puedo usarla, y se le da, no pasa nada. Pero usarla ya sin permiso y luego intentar hacer algo que verdaderamente nos hace daño a nivel de asociación como Sí, nosotros, sí, eh, correcto. claro, entonces, vamos, hablamos con ellos y bueno, o quitaban la foto o, o la denunciaban, ¿no? Entonces, cuando tú haces una fotografía como la de Guardia Civil que estamos analizando, es lo mismo, o sea, estamos trabajando para saber si realmente siempre será una evidencia, David. O sea, cuando tú quieres engañar a alguien, me refiero, Ahora es una evidencia siempre. ya lo sabes. No lo digo con un trabajo intentar engañar. Lo que tú has hecho es una gran fotografía y hay que analizarla porque podemos estar confundidos. Puede ser una pareidolia y sin embargo, si yo veo un fantasma detrás de los arbustos, me lo invento, y te digo, mira, pues hay un fantasma ahí detrás. Oh, sí, pues sí que lo veo. Nos pasó, por ejemplo, a esto me refiero, a no intentar sugestionar a la gente, sino intentar hacer un trabajo, hacer un pequeño informe y decir, pues mira, David, pues esto, pues mira, parece que es un guardia civil y parece que la fotografía ha detectado algo que no tendría que, Evidentemente. ha detectado una imagen que no tenía que estar en esa fotografía, se ha colado en ese espacio-tiempo, ¿no? Entonces es lo que estamos intentando trabajar, pero ya te digo, es una evidencia, es una foto curiosa, como muchas que hay, pero como muchas que hay que son evidencias. O sea, estamos intentando saber si realmente hay algo, ¿vale? Y si Evidentemente, podemos evidentemente. Lo único intentar. raro de esa foto, Fran, perdona que te corto, lo único raro de No, esa foto, claro, que yo busqué las pareidolias posibles, porque si te das cuenta, al otro lado de la foto, a mano izquierda, aparecen dos niños que yo descarté porque eran manchas de la pared, pero tenían forma de niño. Pero sí, sí, esta en concreto, que él está hablando de la misma foto, ¿eh? sí, Donde sí, aparece el guardia civil, detrás hay unas matas de árbol que podrían dar esa pareidolia, pero claro, claro, claro. te daría la mitad de la pareidolia, porque la otra mitad es dentro, porque la figura que nos sale, vamos a decirle, supuestamente fantasmal, Sí, está dentro de la puerta, dentro del marco de la puerta, por tanto no hay posibilidad que las ramas que hay detrás nos creen esa figura, porque está completamente dentro del marco de la puerta, está dentro de la fábrica, por tanto, sí que una parte podría ser pareidolia de los árboles, pero la otra parte que te da la otra forma exacta, es que es muy curiosa esa foto, es muy, sí, también hay muy que descartar curiosa. un poco el ángulo, por ejemplo, si hay focos o una linterna, también buscar un poco el ángulo, porque puede ser que la silueta que estamos viendo puede ser que sea la sombra de alguno de los que estuvieran allí. O sea, estoy hablando en hipótesis, ¿eh? O sea, no quiere decir que eso sea así, sino se busca el ángulo lo que es la luz, sombras de las mismas personas que pueden haber al lado, o sea, Sí, sí, no, no, intentamos. es correcto. Lo que pasa es que, claro, se ve con el tricornio, con la escopeta y con la capa. Claro, es que Sí, eso es sí, inconfundible, vamos. claro, sí, sí, claro, claro. Mira, me nos mandaron una foto de una cueva que habían muerto allí dos guardias civiles y habían hecho una pareja una fotografía. Entonces, bueno, quisieron hasta mandarlo al cuarto milenio porque ellos decían que salían en la fotografía y que salía un guardia civil. Claro, te quedas y dices, no mandes nada a ningún sitio hasta que no la podamos Analicemos lo primero, claro, claro. analizar nosotros. Podemos tener o no tener razón, pero déjanos un poco esa duda y poder intentar analizar antes de mandarla a cualquier programa y que pasen quizás algún tipo de vergüenza porque le digan cualquier burrada, ¿no? Entonces se analizó, estuvimos trabajando y la foto lo que estaba era borrosa, era bueno, borrosa, era movida, o sea, era el marido de la chica que, bueno, quizás no usaron bien el flash o en ese momento la foto no la hizo bien, o sea, era la misma persona, pero o sea, es como movida, como que la foto estaba revelada, como que no estaba bien, ¿no? Entonces se le hizo los círculos, se le hizo un pequeño dossier la camiseta del chico era exactamente la misma, lo que pasa que ellos relacionaron con que había algo delante y que podía ser un guardia civil, era exactamente la situación de ahora, ¿no? Entonces se le hizo el trabajo y se le mandó y ya, pues
la foto, bueno, pues si no la borramos, si no, no, es curiosa, no la borres, de hecho la tenemos nosotros en nuestros archivos. Eso que has comentado antes, David, también, tenemos un programa en los cuales podemos descifrar si también el supuesto fantasma en una fotografía no es un corta y pega. Tenemos varios programas con diversas, digamos, fotografías fantasmales, y ahí es donde muchas veces hacemos la comparecencia con lo que hay. El niño del Julajo, pues evidentemente estaba dentro de nuestros archivos. Lo que comentabas ahora de las fotografías que se sobreponían, eso pasaba antes mucho con las fotos de carret, que la gente, las de carret de toda la vida, que se iban a revelar, aquellas que iban en un estuche, ¿te acuerdas, no? Lo digo para la gente joven que seguramente ni las ha visto ni sabe lo que son. Pero esas fotos de carret o aquellas que en forma de H que ponían, muchas veces las fotografías se superponían y cuando tú la revelabas, a lo mejor habías hecho la foto de un coche y luego la foto de un familiar y te salía el familiar dentro del coche, ¿no? En la foto anterior. Era muy curioso ese tipo de pareidolias, que hoy, por suerte, con las cámaras digitales, esto no sucede, ¿no? Nos facilita un poquito más lo que es la limpieza de la foto, pero también da mucho a la hora de trampear las fotos, también nos ayuda mucho más que antes, ¿no? ¿Qué más elementos hay para detectar una falsa psicofonía, una falsa psicoimagen, una pareidolia? Por ejemplo, una pareidolia muy común de las que hay, que yo a veces cuando las veo me echo la mano a la cabeza, que se ve una pintura en la pared y dice, no, es que me ha parecido un fantasma mirándome con los ojos. Y a lo mejor es una pintura que hay allí, ¿no? Sí. ¿Qué hay para detectar todo esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se ha hecho la foto y de qué manera. Mira, me enseñaron hace mucho tiempo una fotografía, intentan R que R, como que aquello era una aparición de una virgen, ¿vale? Era una pared de una iglesia en el cual salía pues una silueta de lo que parecía una virgen. Decían que había habido una aparición y bueno, aquello estaba que no se podía tocar. Bueno, simplemente nosotros con la investigación que hicimos, con el análisis que se hizo aquí en el laboratorio, que tampoco hacía falta, porque más o menos si haces científicamente, buscas, es que algo estaba ahí pegado. O sea, puede ser que a lo mejor una virgen no, pero sí que estuviera, por ejemplo, como un pequeño altar y estuviera la virgen puesta ahí. Es como, es un decir, había algo que estaba o bien pegado o bien puesto. Es como si el armario de casa lo retiras y sabes que queda la silueta de detrás. Quisieron venderlo como si fuera pues, ¿cómo se llama esto? Como si fuera Belmez, es lo mismo, como si fuera una teleplastia, ¿no? Sin embargo, claro, decían, era una teleplastia que no sé qué. Bueno, es dudoso. La verdad que es lo único que... Y la psicofonía es igual. Lo que pasa es que hoy en día nadie se presta a terminar de hacer una psicofonía. Recuerdo el otro día con Gus, cuando estuvimos hablando con él, ¿eh? Pues ya lo decía, nadie se entretiene. Es que muchas veces estás escuchando esos 2 minutos y medio que usamos de grabación y de repente escuchas algo y te pones a analizar, a lo mejor duras 3 días en poder saber si realmente es voz humana o no. La gente piensa que estando solos en un lugar aparece una voz. Es que aunque estés cerrado como estamos ahora, incluso el ruido de la ventana o el ruido de... O sea, hay que analizarlo aunque tú crees que herméticamente estés solo, a no ser que estés como en una jaula de Faraday. Entonces ya podemos incluso hasta pensar que realmente algo se ha colado, pero si no hay insonorizante por ningún lado, habría que hacer pues los análisis que sean oportunos, ¿no? Para poder intentar descartarlo, ¿no? Y la fotografía igual. La fotografía, pues ya hemos dicho, se puede pasar en 3D, o sea, trabajar de muchas maneras para intentar descifrar si realmente la fotografía ha sido incluso manipulada o incluso puede ser una pareidolia, el salitre de la pared, nuestras propias linternas, miles de cosas que pueden haber, porque claro, la gente van de noche porque, claro, es más fácil ir de noche por
lo que sea. No, o sea, tú puedes hacer un trabajo, ojo, con cámaras infrarrojas en pleno día. Nosotros hemos estado en una ermita en pleno día con cámaras infrarrojas. O sea, lo va a detectar igualmente. Lo que se usa a la noche es por la calma, por la tranquilidad, por el silencio. O sea, los sentidos, digamos, se agudizan más. Entonces, a la hora de tú hacer una grabación, de hacer una captación de voz, pues es mucho más tranquila porque es más silencio, los coches, si estás cerca de una carretera. Para eso se usa la noche, no por buscar lo tétrico de la noche, por buscar el miedo, no, no. Cuando vas a un sitio de noche es porque hay más tranquilidad, más calma. Entonces puedes trabajar, que es con lo que trabajamos nosotros, con el silencio, ¿no? Es con lo que se trabaja. Pero sí es verdad que hemos trabajado en pleno día en muchos lugares y los resultados, pues, bueno, hay Espectacular. pequeñas evidencias, no se va a hacerlo de noche. Sí, sí, en eso tienes razón, porque a mí me ha pasado muchas veces, a lo mejor he ido a hacer urbex, y hacer urbex es ir con la cámara y grabar sin buscar absolutamente nada, solamente mostrando el lugar, y después cuando lo pones en casa y lo pones para quitar el sonido, te ha salido alguna voz o te ha salido algún de esto, y la has analizado y realmente sí que estaba sobre los hercios que tiene que estar una psicofonía. Y es curioso, ¿no? Es curioso, y no vas a buscar nada, simplemente sale, y es a pleno día, a lo mejor hasta las 3 o las 4 o a las 11 de la mañana. Sí, sí. Otra cosa que quiero hacer hincapié en las fotos, en las imágenes, eh, mira si es difícil detectar y a veces mal pensar, que yo incluso, hablo por mí mismo, en la imagen que te pasé del monasterio, que hicimos la foto, la ráfaga de 2 fotos, pam, pam, y nos salieron esos niños, cuando yo vi esa foto, lo primero que pensé, digo, guau, digo, esto es alguien que ha cruzado por allí y no me he dado cuenta, aunque sabía que allí no había nadie. Lo curioso de esas imágenes que salen los niños, sabes de las imágenes que te hablo, luego, una hora más tarde, enfocando la puerta, haciendo la foto de la puerta de fuera para, o sea, de dentro para afuera, nos salen otra vez esos 2 niños en la misma posición, una hora después. Claro, esa imagen es que da muchas dudas, porque yo si la veo, me la enseña digo, esa imagen está manipulada, ya sin mirarla, pero es Sí, que sí, la sí. hice yo y sé que ahí no se manipuló nada. Entonces, es muy curioso esa imagen, como la imagen del famoso sanatorio Agramonte, en el cual aquella especie de caja de piedra se mueve al hacer la pregunta, que esto lo vimos en casa. Ostras, eso te genera muchas dudas, Fran, muchísimas. Pues sí, mira, tenemos, por ejemplo, nosotros hicimos unas fotografías con cámaras de vigilancia y bueno, que creo que ya lo comenté, pero como venimos al caso, ¿vale? Hizo 516 fotos o algo así, ¿no? En una misma noche, desde las 10 que la puse hasta las 6 de la mañana. Cuando el vigilante me dio la cámara, vio que había hecho un montón de fotos y me dijo, Fran, podemos verla, pero la pantalla es tan pequeñita, ya has visto, tú también tienes Sí, 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 esa cámara de vigilancia, ¿no? Digo, es que aquí no vamos a ver absolutamente nada, ¿no? Cuando llegamos a casa la pusimos en la tele del comedor y entre Isamael y yo empezamos a analizarla. La verdad que buscaba algo cerca, porque has hecho tantas fotografías y tampoco veo nada anómalo, ¿no? Ella vio entre los 2 tubos azules una cara, alguien con una especie de camisa blanca, eh, sin pelo, con una especie de sonrisa y cómo la cara se iba moviendo, ¿no? Eh, la verdad que cuando empezamos a analizar, la mandamos a otro laboratorio un poquito más sofisticado que nosotros, porque nosotros tenemos nuestras armas, pero cuando tenemos dudas así, se las mandamos a estos compañeros, que el laboratorio ya es mucho más con cara y ojos. Y lo primero que me hicieron hacer es una fotografía del lugar en pleno día normal, una fotografía, para saber si lo que hay detrás podía dar a cabo de que lo que estábamos viendo era una pareidolia, ¿no? En este caso, como muy bien te ha pasado a ti y como ha habido 2 fotografías muy parecidas entre una y otra en diferentes franjas horarias, quizá lo que habría que hacer en un momento es volver al mismo lugar, intentar hacer una fotografía y entonces es intentar saber si lo que hay algo en el cual podamos estar confundidos de que estamos viendo algo no humano
y pensar que es una fotografía fantasmal y lo que quizás lo estamos viendo es que en el fondo hay algo. O sea, es una manera de intentar descifrar muchas veces la fotografía si puede haber algo. Lo digo porque algo fijo, ¿me entiendes? Algo como lo que te ha pasado. También lo hemos hecho nosotros. O sea, esto que te estoy contando no es por decir, sino porque lo hemos hecho infinidad de veces. Muchas veces hemos llegado a algún sitio a hacer una foto, la hemos analizado, hemos dicho, ¿y esto qué es? Hemos vuelto al lugar y hemos vuelto a hacer otra fotografía y hemos vuelto a hacer unas comparativas, Pues ¿no? como tenemos que ir por Agramonte, como tenemos que ir por Agramonte algún día, vamos a Ujú. ir a ese lugar y lo vamos a hacer de forma personal, pero lo vamos a hacer y vamos a mostrar los resultados. Sí. Porque es curioso, porque en esa foto también se captó una psicofonía que Ajá. cuando se le preguntaba qué necesitaba, Ujú. decía mis hijos y automáticamente sale esta foto. Sí, Claro, sí, sí. evidentemente es muy curioso. No, no, sí, por eso, no hay que descartar cuando son evidencias y es algo que realmente eh, estamos viendo que coinciden muchas veces, o sea, son casi casi como una pregunta, una contestación, o sea, algo inteligente, por decirlo de una manera, y luego aparecen unas fotografías. O sea, hay que guardarlas, por decirlo de una manera, hay que poner un archivo y ponerlas como eso, ¿no? Como evidencias del Evidencias. lugar, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, muy bien lo estás explicando, sin llegar al detalle de decir, o sea, esto es algo un fantasmal, sino lo estás explicando como una evidencia, tú lo muestras y que la gente juzgue, está muy bien. Otra cosa es que diga, pues mira, estos son dos ojos, esto es un ectoplasma, esto es no sé qué, sin base ninguna, intentes como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y entonces te das cuenta de que algo falla, ¿no? Pero sin embargo, ves las explicaciones que tú estás dando, que también las hemos dado con otros compañeros para que muestren fotografías o incluso captaciones de voz. La propia Marta Envid me mandó una psicofonía. Si me dices que no es, no la pongo. Digo, no, no, no. O sea, tú márcala como una evidencia. Tú Claro. has grabado y has captado esto. Pues tú dices, mira, hemos captado una evidencia, una voz que salió de la grabadora y dice tal, pero no digas una psicofonía, esto es. No, no, está bien como lo expones. Ella, fuimos porque ella es hace una ruta del misterio y lo Yo lo que explico muy hago, bien. yo lo que hago mucho cuando capto alguna voz, algún reportaje, eh, pongo lo que yo he escuchado, que se ve claro, aumento la voz para que se escuche, pero no pongo Sí, psicofonía, simplemente pongo, nos contestan esto, ¿vale? Posible, sí, siempre sí, sí, posible, siempre por delante la palabra posible, sí, porque puede ser una voz exterior, puede ser una voz, yo qué sé, del micrófono, de cualquier cosa, de uno sí, sí, incluso de nosotros mismos, que oye, soy respirar profundo, oye, se oye como un respirar profundo, y a lo mejor eres tú mismo que vas con la cámara y no te das cuenta. Y hay sí, que sí. saber muy bien y catalogar muy bien y nunca dar nada por hecho. Al menos No, en el tema paranormal, nunca hay que dar nada por hecho. Nunca, no, nunca. no, 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 muy bien. Sí, está bien porque siempre, exactamente, cuando estamos hablando siempre de algo de fenómenos paranormales o incluso hablando de parapsicología, hablando, nunca podemos saltarnos de la hipótesis, no nos podemos salir. Entonces todo es hipótesis, no hay un hecho, no hay una tesis. Como a veces ya lo hemos comentado ahí, cuando hablamos de psicofonías, no podemos, o sea, sí cerramos el programa, pero lo dejamos abierto siempre, siempre. Podemos ir ampliando, pero no cerrar. No hay Mira, una ciencia exacta. Fran, es muy fácil de explicar, ¿vale? Para que lo entiendan los radio oyentes, es muy fácil de explicar. Un hombre coge, mata a 3 personas, roba 2 bancos y la han pillado con el arma y con el dinero del banco. Y lo pillan cuando está matando a la gente. Hasta que no lo juzgan, siempre es el presunto Sí, asesino. Pues en el mundo de la parapsicología pasa lo mismo. Siempre es presunta. Presunta, ¿por qué? Porque no podemos justificar de ninguna manera, porque no tenemos medios ni máquinas hoy en día para asegurar realmente al 100% que eso es una psicofonía auténtica de un vestigio del pasado. Por mucho que no lo queremos creer, pero no es. no, no, piensa que si captamos, piensa que por ponerle en ondas vibracionales, ¿vale? Eh, piensa que
sea, hay miles y millones de ondas vibracionales alrededor nuestro. Ahora mismo estamos hablando, la onda o sea, que es más, es la de la voz nuestra, pero sin embargo hay muchas más que que no lo percibimos. Por poner un número, ponemos del 0 al 100, ¿vale? Y lo que solo percibimos es un 45,5%, o sea, prácticamente no es nada. ¿Qué significa? El microondas, o sea, la televisión, un coche, pero el resto no llegamos a oírlo. Entonces, ¿de dónde surgen esas voces? De las vibraciones que tenemos en el aire. Por eso, cuando capta la grabadora, cuando capta, que el oído no capta, pueden incluso, como ya hemos hablado muchas veces, llegar a kilómetros esas voces y decir, bueno, ostras, pues esa, no, o sea, estaba yo solo y se ha oído, ¿no? A ver, cuando se graban, por ejemplo, son ecos del pasado, son como muchas veces hemos dicho, Gus, intentamos que las voces, en vez de que salga pues un caballero o unas espadas, intentar a ver si realmente, porque una psicofonía la podemos grabar en casa, que no hace falta irte a sitio abandonado, sino en la propia casa tú llegas y pones la grabadora y ojo con lo que puede salir, ¿no? Entonces, eh, pues es ahí. Entonces, lo que capta la grabadora son las ondas residuales, las ondas vibracionales que tenemos alrededor nuestra. ¿Por qué la frecuencia de onda es diferente? Estamos hablando de 0,19 hercios hacia abajo, porque claro, no son voces humanas. Quizás, pero hay que descartar que no sean tampoco ondas de radio. O sea, es que es todo o sea, es todo tan fantástico este mundo que la verdad que te pones a trabajar aquí donde estoy yo ahora y pasan horas y horas y horas hasta poder identificar si realmente lo que tienes en el ordenador, en la pantalla enfrente de ti y trabajando con esos programas que hay, si realmente son voces humanas o no. Hay muchas que son muy fáciles, le metes el espectrograma y ya lo tienes. Es como la fotografía igual. Tú pones una fotografía y empiezas a meterle filtros, incluso hasta los píxeles. Tú le metes píxeles, tú me dices, David, tengo una fotografía y de enseguida ya le metemos un fondo de píxel y ya estamos viendo que todos los píxeles son iguales, todos los cuadritos. Sin embargo, por ejemplo, imagínate que donde justo está ese presunto entidad, los píxeles son cuadraditos o son como más extendidos, como más borrosos. Ya vemos que algo ha pasado, hay una manipulación, un corte y pega, de que el pixelado no es exactamente igual en toda la fotografía. Se trabaja un poquito en este ámbito para intentar detectar si realmente es un fantasma o nos la están intentando colar, ¿no? Son diversos trabajos en los cuales se hacen para poder identificar pues cualquier, quizás sin malintención, que muchas veces la gente, pues como pasó este matrimonio, que vio la foto en la cueva y lo estaban mandando que ellos mismos no sabían lo que era, ¿no? Y pues ayudar también un poco a la gente, también es bonito intentar, porque mucha gente dice, es que claro, no son fantasmas, no mola o no les gusta, no, ¿por qué no? Es un caso resuelto, tío. O sea, es un enigma, te ve una foto que es un enigma y tienes que resolverlo, entre comillas. Y entonces tienes los medios delante tuyo, dentro de unos programas, para poder trabajar y imagínate que realmente fuese un guardia civil desde la cueva o que realmente fuesen reales las fotografías que tenemos, pero sin embargo pues bueno, como ya lo sabes, pequeñas evidencias que tenemos, que eso es lo que nos hace seguir trabajando, David, no las evidencias grandes que muchas veces nos quieren meter YouTube y... Evidencias diminutas, diría yo. Por ejemplo, Sí, una que me causó mucho efecto fue el vídeo que me pasaste de Belchite, que estuvimos hablando también de él, que justo ahí a lo de la plaza, que en esa plaza murió el alcalde de Belchite cuando hubo los bombardeos por un obús, o me parece que era un obús, le cayó y lo mató allí. Y allí, en ese sitio, que cuando sale el vídeo, tú nombras, ¿no? Y ahí está la plaza y tal, que se ve la iglesia, que es el mismo sitio donde yo capté también una psicofonía, que oye ese disparo. Un disparo que primero quería seguir y dice, hostia, aparece la valla, ¿no? Pero no, cuando lo analizas, ves el clic, ¿no?
cerrojo del Sí, sí, disparo y el disparo, el descargar. seco. Sí, Es sí, impresionante esa psicofonía o supuesta psicofonía que me pasaste. A mí me sorprendió mucho, la verdad. sí, sí. Esos son, se llaman, estos sí que son ecos del pasado. Son esas, digamos, esas energías que se quedan impregnaciones en el lugar. La verdad que, fíjate que habla mucho de Belchite sobre los aviones y tal, y yo era, era muy escéptico en estas cosas, ¿no? Porque piensa que pasa una nacional muy cerca y es muy fácil Sí, quizás que pase una moto, un coche, no lo detectes en ese momento y la grabadora sí y estés pensando que es un avión porque que han picado o mil cosas que han podido suceder, ¿no? Cuando te sucede esa cosa, que fue Isamar la que lo detectó, porque llegando a la habitación encendí el portátil, metí enseguida la tarjeta de memoria, yo no la seguía sin escucharla y me dijo, ¿tú has oído eso? Pues tenemos un cable donde pueden meter dos auriculares y estábamos los dos escuchando. Fíjate que yo no lo escuché y estaba prestando atención y de repente me dio un golpe y me dijo, ¿has oído esto? Le volví a dar para atrás, le volví a dar y se vio como, bueno, el disparo que tú escuchaste. De enseguida la envié a Gustavo y también la quiso la SEI para poder analizarla, ¿no? Y efectivamente entre varios laboratorios, por decirlo de una manera, y cada uno con su informe, pues llegamos a la conclusión. Para nosotros parecía, por el disparo era un cañonazo, pero no. Fue un experto cuando ya estaba analizado y era un fusil de en aquellos entonces disparando, sí. Curioso. mira, en Belchite, por ejemplo, yo he ido varias veces. Me acuerdo que cuando estaba haciendo un programa de radio, que ya sabes, eh, me puse a llorar en directo porque me emocionó mucho el sitio, porque estaba allí y sentía ese dolor, sentía esa muerte, ¿no? Sentía, pero lo que más me impactó y me hizo llorar fue aquella pintada en la puerta de la iglesia que dice, aquí ya no juegan los zagales Sí. y no se oyen las jotas de los abuelos. Esa pintada, cada vez que la pienso, la nombro, se me ponen los pelos de punta. Es quizá el sitio que más me ha impregnado y me ha dolido de Belchite. Esa Sí, pintada en la puerta de la iglesia, ¿sabes? sí, es que la impregnación de ese lugar, eh, con gente, como decimos, mal muerta, porque no tendrían que haber fallecido, entre comillas, solo por la guerra, ¿no? Y esa impregnación, esos niños cuando heridos, medio muertos en la iglesia, que los pues, colocaban todos en el altar, y la gente que todavía sobrevivía, que eran muy pocos, que se metieron en el campanario para intentar protegerse y bueno, y ahí acabaron con todos. La verdad que desde el inicio, que fue aquel avión que hizo solo una pasada y pudo pues frenar la entrada durante esos 3 o 4 días, que después solo fueron 15 días de matanza, ¿no? Que estaban esperando esa llegada, bueno, esas tropas, ¿no? Y que jamás llegaron y que se defendieron como gatos panza arriba entre los 2000 soldados y la gente del pueblo, ¿no? La verdad que estuvimos con mediums allí, con sensitivos. Unos olían a sangre, otros lloraban, otros olían a metal de la munición. Es increíble cómo la información. Yo lloré mucho ahí dentro, Fran. Lloré mucho ahí dentro y cada vez que tengo que ir me lo pienso porque me pongo muy malo, me pongo muy malo, pero supongo, es su gestión, ¿eh? No digo que yo sienta nada, pero sí No, que a saber lo que haya pasado allí, cuando pasas por aquellas calles que sabes que centenares de personas murieron desangradas porque no se las podía coger y llevarla a una casa porque si no te disparaban, la gente que murió con una simple herida de bala, murió desangrándose allí en medio de la plaza. Claro, piensa, eso te hace pensar mucho la maldad humana, ¿no? piensa, Esas guerras de ricos donde mueren los pobres, ¿no? sí, sí, piensa David que en el mismo Belchite, en el pueblo, las trincheras, muchas de ellas las hacían con cuerpos humanos. Grupos humanos. Con cuerpos, o sea, con fallecidos, o sea, montaban las trincheras
con gente fallecida. O sea, ¿hasta dónde puede llegar para poderte cubrir, de poder usar la gente del pueblo? Es que es increíble, es que te pones a pensar en un pueblecito tan pequeño, no hace falta que seas vidente o no hace falta que sea medium, sino simplemente con ese sentido que muchas veces desarrollas yendo a los lugares y notas ese vello de punta, esa cosa que dices que me está pasando, que es lo que, pues simplemente con esas sensaciones en ese lugar y nada más ponerte un poquito en tesitura de lo que aquellos 15 días sucedieron, la verdad que el cuerpo te Es lleva, ¿no?, hasta ese lugar y sí, sí, te pones... la misma sensación que puedes sentir, por ejemplo, en Corbera de Ebro. Corbera de Ebro es la misma sensación porque es un pueblo igual que Belchite, le llaman el Belchite catalán, es lo mismo que Belchite, pasó Sí. exactamente lo mismo. El pueblo se puede visitar y se nota esta presión, ¿no?, de la historia allí. ¿Por Bueno, qué, por qué he entrado en esta parte de la historia de Belchite y Corbera de Ebro? Te diré por qué. Porque de estos dos sitios hubo tanto dolor, tanto daño. En cambio, las psicoimágenes y psicofonías que se cogen allí son mínimas comparado a otros sitios, como por ejemplo la Masía 22, por ejemplo, la famosa Masía 22. Y sí, entonces, sí, claro, dices, claro, no por mucha muerte que haya habido, vas a recoger más psicofonías que más sí, psicoimágenes, ¿no? sí, 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 sí. No, mucha gente piensa que yendo, por ejemplo, en las fechas donde se produjeron las, el ataque, por decirlo de una manera, pueden llegar o sea, digamos que a recalar más información. Por ejemplo, lo que nosotros solemos hacer en lugares como, por ejemplo, Torres Albana, o incluso la Masía 20, como has dicho, o incluso hasta, bueno, allá donde vamos, es intentar ir en diferentes franjas horarias y también en diferentes aspectos atmosféricos, o sea, me refiero cuando sol, nublado, lloviendo, o sea, intentamos saber de qué manera se puede promover la energía y en qué situación podemos tener más fortuna, pues de una manera, o menos, según el tipo del atmosférico que hay en ese momento, ¿no? También puede ser que a lo mejor, pues mira, a lo mejor son las 3 de la mañana y no hemos captado nada y sin embargo algo ha pasado a las 3 del mediodía. Es un poco pues ir trabajando sobre, sobre el lugar en esas diferentes franjas horarias, días de la semana, y es un poco hacerle como un seguimiento al lugar, ¿sabes? No quiere decir que cuando van muchas veces sucedan cosas. Muchas veces hemos estado en infinidades, hablo en Torres Albana, hemos ido infinidades de veces en diferentes franjas horarias. Como bien dijo Gustavo, tenemos un dossier de casi 600 páginas y bueno, y no hemos tenido tanta suerte como otros grupos que han estado allí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también, ojo, el trabajo quizás suyo y nuestro sea totalmente distinto a la hora de hacer tanto los ensayos de allí como los análisis de casa. Claro, si eres muy clinic, como digo, pues prácticamente lo vas a descartar todo. Pero si no eres clinic, que no eres muy así, pues vas a tener muchas psicofonías y todo lo que quieras. Otra cosa, cuando aparecen este tipo de fenomenología en estos grupos que no, pues que analizan poco o bien dicen burradas como lanzamientos de piedras o de objetos, si tuvieran una base, muchas veces yo lo digo, si tuvieran base, un mínimo, más de una cosa no harían, o más de una cosa no dirían. Pero claro, no hay, y como saben que, aunque saben que no es verdad, pero la gente los idolatra, pues entonces aún lo siguen haciendo y contra más gorda, pues mejor. Pero estás engañándote a ti y a la paciencia, David. Mira, por ejemplo, hemos estado en un sitio que es la Masía 20, que estuvimos ahí investigando conjuntamente con Mediaset España, ¿te acuerdas? Sí, Eh, sí, allí tuvimos dos evidencias que hubieron unas voces como de mujer, no sé si me equivoco, pero la evidencia más fuerte fue aquella puerta que subía a la escalera
la dejamos totalmente abierta y cuando bajemos se había cerrado y no hacía Ujú. ningún tipo de ruido ni nada. Y esa puerta pesaba, esa puerta del aire era imposible de que la moviera. Ostras, eso a mí me tocó un poquito, ¿no? Digo, hostia, esta puerta, ¿cómo se ha abierto, se ha cerrado esta puerta? Es que es imposible que la mueva el aire, ¿no? Y Claro, además ¿cómo? sin el, con los años que lleva la puerta y ni siquiera chirriaba, David? Sí, ni siquiera chirriaba, ¿no? Parecía que alguien le hubiera puesto aceite, ¿no? Sí, sí, Era muy curioso, muy curioso. Allí, además, lo tétrico que había allí, con aquella tele puesta con los dos sofás, como si alguien nos estuviera invitando a sentarnos en su casa, ¿no? sí, sí. Era un sitio muy chulo, la verdad. Ah, No vamos a decir la ubicación, no, no, porque además teníamos el permiso de los propietarios para entrar, evidentemente, eso que es. estuvieron allí con nosotros, pero es un sitio muy curioso, muy curioso. Incluso tuvimos la oportunidad de volar el dron también Sí. y, ostras, qué chulo, un sitio chulísimo, la verdad. Claro, es que a veces, David, para que te hagas una idea, hemos estado en sitios que parecen lugares lúgubres, en el cual crees que vas a sacar de allí mucha información a nivel psicofónico, a nivel fotográfico, por el lugar, ¿eh? Cuando llegas y dices, wow. Y sin embargo, casi prácticamente nos hemos venido con las manos vacías. Sin embargo, hemos llegado a lugares en los cuales parecen súper tranquilos, súper calmados, no sé por qué, y de repente van apareciendo cosas y dices, vamos, te sorprendes a veces que donde más crees que por más tétrico que vayas, vas a encontrar más información y a lo mejor luego vas a, pues a una ermita, a algo muy, parece limpio, parece un ambiente más, pues más tranquilo, por decirlo de una manera. Y cuando llegas a trabajar, te encuentras con algún tipo de evidencia que dices, vamos, no me lo creo. A veces nos ha pasado, incluso hasta en pisos, en lugares en los cuales eh, pues te quedas sorprendido, que te crees que no y de repente algo sucede, ¿no? Voy a dar un inciso solo. Ya sé que ya hablaremos otro día, pero fíjate que la fenomenología dentro de la iglesia, tanto como la fenomenología fuera de ella, es exactamente igual. Son fenómenos paranormales. Sin embargo, y son fenómenos paranormales fuera de la iglesia, pero la iglesia, aunque sean telegias, aunque sea aportes, sea lo que sea, son fenómenos sobrenaturales. Mira, yo me he encontrado, ahora que hablas de esto de la iglesia, yo me he encontrado en muchas iglesias. Hay una que a mí me causó mucha curiosidad, es en el pueblo de Royals. Está la iglesia y el cementerio al lado y se escuchó una psicofonía, eh, Juan, nombre de Juan dos veces y un disparo. Y luego averiguando yo por el pueblo, con gente que conozco del pueblo, porque vivo al lado, me decían que allá hay enterrado un tal Juan que se suicidó con una escopeta. ¿Ves? Imagínate, y lo capté en la plaza que hay entre la iglesia y el cementerio. O sea, no entré en ningún lado, era en plena calle. Claro, Es claro. muy curioso. Y psicofonías de estas, o propuestas o supuestas psicofonías, Sí, son realmente las que te hacen seguir investigando, ¿no? Y decir, ¿ves? ostras, en ¿No? cualquier sitio lo puedes encontrar. En cualquier sitio que haya pasado algo, lo puedes encontrar. Entonces, Sí, sí, claro. Es que yo te digo, una psicofonía, cualquier vibración de onda que se pueda colar en las membranas de las grabadoras, la puedes encontrar en cualquier lugar. Es que es increíble. Otra cosa es que haya habido algo por ejemplo, en este bloque de pisos, por ejemplo, imagínate que lo tiran, o sea, tiraron abajo lo que fuera, y cuando han montado el bloque, pues hay fenomenología, hay que averiguar por qué sucede la fenomenología, tirando para atrás y mirando a ver catastro qué es lo que había aquí, ¿no? Por ejemplo, puede haber un CAP, por ejemplo, de un servicio médico, no sé, mil cosas, ¿no? Y entonces intentar, pues un poco trabajar sobre el por qué sucede la fenomenología, es un decir, ¿no? Entonces es el trabajo que hay. Mira, muchas veces, como es verdad que dijo Wood, ¿no? A veces llegas al lugar, porque nos ha pasado, que nos hemos encontrado que donde íbamos a trabajar, pues ahí había un ocupas y hemos tenido que usar el plan B. Y hemos trabajado en otro lugar que primero hemos hecho el trabajo y luego hemos hecho lo que es el trabajo en papel, ¿no? Y claro, es lo que tú dices. Muchas veces hemos encontrado alguna cosita y después hemos tenido que trabajar sobre lo que supuestamente se nos ha colado, ¿no? Esa voz o quizás
algún indicio que nos haga trabajar. A veces hemos trabajado desde el papel hacia adelante, que es lo más normal, pero también hemos trabajado primero el lugar y luego hemos tenido que indagar el por qué ha salido, pues, por ejemplo, como tú, ¿no? El nombre de Juan o cualquier otro tipo, decir, bueno, vamos a ver si realmente lo que hemos captado es cierto, ¿no? Y es lo bonito de esto. Mira, una de las cosas que a mí me da mucha rabia en el tema de lo paranormal Sí, es las administraciones públicas. Te digo por qué. Son muchas las enfermeras, cuidadoras de gente mayor de residencias, que aseguran y perjuran que han oído ruidos, han visto sombras, han escuchado voces, y las administraciones lo callan. claro, No les dejan hablar de ese tema, les prohíben hablar de ese tema. sí, sí, Ostras, ¿cuántas cosas podríamos encontrar en un hospital, en una UBI, en una residencia de ancianos? Primero, que no nos dejan investigar. Y segundo, lo que se escucha allí nos lo acallan. No nos dejan que lo sepamos a través de las mismos testigos que son los trabajadores de allí. sí. ¿Por qué se intenta callar esto, Frank? ¿Por qué no nos dejan investigar en estos sitios? Bueno, sí, muchas veces lo que intentan es, pues, no, o sea, intentar no llevar una mala reputación, por decirlo de una manera. Piensa que detectar algo y muchas veces nos han dejado ir a lugares como muchas veces, como tú has dicho antes, y no mostrarlos. Pero, por ejemplo, imagínate que quieres vender un piso y de repente llegamos nosotros y con toda la parafernalia, la gente ya, pues ahí ha habido gente que ha intentado ver fantasmas, pues, uy, pues y no lo vas a vender. Entonces te prohíben las entradas, porque entonces ya, eh, como no ha habido ningún tipo de exploración de campo, gente rara que con aparatajes extraños, pues esto pasa igual. Cuando vas a edificios oficiales no te dejan entrar, incluso hasta los mismos vigilantes de seguridad intentan hablar contigo, pero no hay, que no te dejan entrar, porque la reputación que les puedes dejar a ese edificio, por decirlo de una manera, puede ser, pues, digamos, dejarlo en una mala posición, ¿no? Entonces, pues, mejor retirar que hayan fantasmas o que haya, aunque posiblemente sí que haya, pero entonces lo dejan en silencio y en la reputación del edificio, por decirlo de una manera, pues no queda afectar el dañado. Imagínate por un momento que te lleva un Christian Baker de estos y te pone el edificio patas arriba, que aparezca Antena 3, que aparezca, pues imagínate la situación que puede tener, ¿no? Pues entonces callan, no dejan permisos bajo ningún concepto, que ya nos hemos cruzado en más de una ocasión con todo esto, y se cierran herméticamente, David. Más bien es prestigio o intentar que el lugar donde están trabajando, pues no, no tener mala fama, por decirlo de alguna manera. Te puedo decir que nosotros hemos tenido hasta amenazas a veces. Hablo de aquel pueblo que tú te acuerdas que yo pedí permiso para grabar, que no nos han contestado y la contestación, no han contestado para investigar, pero sí nos han contestado porque el alcalde, que incluso vio aquella sombra, el alcalde escuchó la voz de aquella ermita, estábamos solamente el alcalde y nosotros, no habíamos 3, 4 personas y todos escuchamos lo mismo. Le pedimos permiso porque en principio ese alcalde nos quería dar permiso para grabar allí, que había un cementerio al lado, que era un pueblo de los Pirineos que no voy a nombrar, pero nos amenazó luego por un mail diciéndonos que ni se nos ocurriera hablar del pueblo, de lo que había pasado y que ni se nos ocurriera ir allí, ni siquiera hacer fotografías, Sí, sí, porque sí. seguramente lo había preguntado con el resto de regidores y es un pueblo turístico y seguramente eso les quitaría a lo mejor mucho turismo, muchas cosas, es lo que tú estás diciendo. Eso hay que también que decirlo, ¿no? Que a veces las administraciones en este sentido nos ponen barreras imposibles y no nos dejan descubrir realmente lo que pasa. Sí, y como ya hemos dicho, los edificios oficiales muchas veces no te dan los permisos porque lo que pueden hacer es intentar pues desprestigiar el lugar, ¿no? Cuando son grupos como lo que estamos viendo hoy en día, dar un permiso a la torera sin saber si realmente cómo es el grupo en sí, aunque sea esa asociación, pues la verdad es que cuesta, no quieren dar esos permisos a nosotros también, nos han cerrado puertas porque no quieren saber nada de lo que si puede haber o no algún tipo
fenomenología en el lugar. Es igual que cuando llegas a un inmueble y entras en esa casa, intentas hacer un trabajo, tampoco te dejan. Si, imagínate que quieres vender un piso y entran 4 personas con bolas, con un osito, intentan hacer, imagínate, estás desprestigiando el lugar, te va a costar vender ese edificio, pues es lo mismo, ¿no? Cuando entras en un edificio oficial, pues cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a decir semejantes burradas, incluso hasta sin tener principios de esos primeros análisis, por ejemplo, no te van a dejar entrar porque desprestigias esos lugares. Lo que no quieren es que caigan en o sea, que ese edificio oficial, en vez de conocerlo por lo que realmente es la empresa, sino que le lleguen a decir el edificio de los fantasmas, ¿no? O sea, es un poco, pues, el intentar mantener el estatus del edificio y salirse fuera de estos, digamos, derrocheros, ¿no? Estos caminos, ¿no? Intentar, pues, quitarse del medio y seguir los pasos. No quieren saber nada de este tipo. Incluso si trabajadores que han visto algo, o incluso hasta pues gente de la seguridad, ¿no? Del edificio, que también han podido ver cosas a través de cámaras, o incluso por los mismos animales o ellos mismos, los tienen automáticamente sellada la boca. Y es verdad que muchas veces ellos han intentado explicar y los han echado en la calle por culpa de estas cosas, ¿no? Básicamente es eso, intentar, pues, no te dejan entrar por eso, por desprestigio, porque ya el edificio, por ejemplo, vamos a, yo no sé, me lo invento, a la Diputación de Barcelona. Pues a lo mejor la gente ya lo dice de la Diputación, vamos a la Diputación, es a donde se ven los fantasmas. Ya tienes otro, el Cachillano lo tiene, ¿no? Un bar, por ejemplo, tenemos un bar y aparecen y dejamos entrar cualquiera y ya no es un bar Manolo, ya es bar fantasmas, bar, vete a saber el qué, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, cómo son crueles, ¿no? Lo digo porque el hermano, bueno, lo que llegaron a decir, ¿no? De Estefanía, de Caso Vallecas, te llamaba niño fantasma, ¿no? ¿Por qué? A eso me refiero, ¿no? Tanto bombo, tanta historia que al final ya no te reconocen como la persona que eres o como la familia que soy, sino te ponen esos motes, eso que es lo que intentan evitar lo que son pues, los edificios públicos, ¿no? Por decirlo de una manera. Dan, ha sido hoy un día especial. Hemos hablado como si fuera una conversación normal. Creo que es una forma correcta de entrar a la gente que entienda todos los puntos de la metodología del sistema paranormal, de fotos de esas psicoimágenes, de esas psicofonías, pero lo tenemos que dejar aquí. Ha llegado la hora ya, nos tenemos Sí. que despedir. La semana que viene más, y a todos vosotros aquí desde Radio Despí, un servidor David Flor y nuestro investigador y amigo y hermano prácticamente Frank Meral, al otro lado, les explicaremos, intentaremos explicar todo aquello que no sabían de la psicoanálisis, psicofonías y parapsicología. Hasta la semana que viene, amigos, aquí en Energías y Misterios, en vuestra radio, Radio Despí. Hasta luego.